Toma la ruta, Ruta al Aire. Entérate de temas públicos, cultura y participación ciudadana. Toma la ruta, Ruta al Aire. Hoy, en Ruta al Aire. Primer encuentro de autoridades indígenas electas. Concluye con aprendizajes y retos. El poder entender mejor la manera en que los grupos y las comunidades indígenas conciben a sus autoridades, así como para saber cuáles son sus intereses. Mujeres indígenas electas hacen escuchar sus voces. Pues la verdad que sí agradezco mucho al Instituto Estatal Electoral la invitación, porque me he dado cuenta de las necesidades que prevalecen en la comunidad indígena, principalmente a lo largo y ancho prácticamente del estado. Y en la entrevista, Alejandra Sierra, una mujer trans que rompe esquemas en el servicio público. Desafortunadamente vengo de una generación muy difícil. Tengo 57 años de edad y cuando vengo de una familia muy machista. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Ruta al Aire. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles este día en que les tenemos preparado un programa muy interesante donde hablaremos sobre inclusión, hablaremos sobre mujeres que rompen esquemas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luisa Flores. Comenzamos con la siguiente información. Toma la ruta, Ruta al Aire. Con el interés de entender de una mejor manera la realidad indígena en materia de participación política, así como de dotarles de las herramientas necesarias para que puedan ejercer sus derechos político-electorales, se realizó el primer encuentro de autoridades indígenas electas, donde participaron integrantes de los pueblos originarios de Chihuahua, que fueron convocados por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Teniendo como escenario el pueblo mágico de Krill. Este encuentro se desarrolló del miércoles 19 al viernes 21 de octubre, donde se presentan diversas mesas de trabajo, donde se motivó el diálogo y el intercambio de experiencias, tanto por parte de las autoridades indígenas como por parte de las autoridades electorales y de gobierno. Para Yanko Durán Prieto, consejera presidenta del órgano local, este tipo de encuentros son muy importantes para la institución, ya que con ello se escucha de viva voz las necesidades de las autoridades indígenas que actualmente ostentan un cargo público. Vamos a escuchar las palabras de Yanko Durán Prieto. Toma la ruta, Ruta al Aire. Pues mira, muy interesante. Ha sido un ejercicio de participación de las autoridades electas por esta acción afirmativa indígena, que hubiéramos querido, ¿verdad?, que hubieran podido estar todas y todas las autoridades que resultaron electas por esta vía, pero afortunadamente tuvimos una alta participación de varias comunidades, de varios municipios, que vinieron a compartirnos sus experiencias desde el ejercicio de su encargo que están actualmente llevando a cabo. Hemos escuchado ponencias muy interesantes y una precisamente de los puntos importantes, de los temas relevantes precisamente es que entre ellos mismos, entre los diferentes regidurías y gobernadores, ¿verdad?, nos han compartido experiencias que otros regidores de otros ayuntamientos no tienen o no viven actualmente. Entonces este intercambio de ideas ha sido muy enriquecedor. Esperemos que no sea el único, esperemos que esta iniciativa del consejero Gerardo Macías, porque es importante decirlo, aclararlo, fue una iniciativa del consejero Gerardo que luego nos involucró a todos y hemos visto que la participación ha sido muy buena y muy interesante. Tuvimos invitados también de otros soples que se van con la satisfacción de haber encontrado un espacio en el cual puedan llevar experiencias a sus institutos locales. ¿Y cuáles serían las conclusiones de este encuentro? ¿Con qué te quedas tú después de haber estado en estas mesas, después de haberlas visto? Pues evidentemente creo que este espacio no es suficiente, definitivamente. O sea, es muy bueno tener este tipo de foros porque precisamente conocemos las necesidades de las diferentes autoridades que han resultado electas por la acción afirmativa indígena.
hemos avanzado mucho, como luego decimos en todos los temas, ¿no? Se ha avanzado mucho, pero la realidad es que falta muchísimo todavía por hacer. Uno de los ponentes, el consejero Edmundo de Chiapas, nos decía, y es algo muy cierto, que no basta nada más con cumplir la cantidad de espacios que tienen que ser ocupados por personas de las comunidades y los grupos indígenas, sino que aparte lo que ellos aporten desde sus espacios sea verdaderamente sustantivo. Entonces creo que eso es en lo que todavía hace falta trabajar. Evidentemente buscar que haya más representación de este tipo de este grupo, ¿verdad? De atención prioritaria, pero que además se les deje ejercer su encargo tan libremente, que sean portadores o que sean iniciadores, incitadores de políticas públicas que verdaderamente impacten en su ejercicio. ¿Y qué tan importante es para el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua escuchar estas voces? Pues definitivamente son las que nos dan o nos dejan la tarea, ¿verdad?, de lo que nosotros tenemos que trabajar. Estamos acostumbrados a tomar decisiones por las mujeres, por las juventudes, por los niños, por los grupos de atención prioritaria como las comunidades indígenas, discapacitados, sin ponernos o sin escuchar esas voces. Entonces tomamos esas decisiones, creamos las acciones afirmativas, en su caso las leyes en el legislativo, pero nunca verdaderamente sabemos cuál es la necesidad real. Asumimos, pensamos, creemos y en ese sentido actuamos, pero definitivamente ellos son quienes nos tienen que dar la pauta sobre lo que nosotros tenemos que trabajar, lo que verdaderamente es importante para ellos, en lo que ellos quieren que nosotros los apoyemos. Entonces, pues definitivamente esta es una tarea que nos tenemos que llevar a casa para ahora precisamente que vamos a iniciar el proceso y que tenemos que elaborar estas acciones afirmativas, sentarnos en estas mesas, escuchar estas voces para poder trabajar en las acciones que tenemos que hacer como instituto para garantizar una representación más amplia de todos los grupos de atención prioritaria. Así es, y bueno, precisamente eso era uno de los comentarios y una de las peticiones, ¿no? Que siguieran estas acciones afirmativas, que incluso se reforzaran, ¿no? ¿Qué se tiene pensado para el proceso electoral que viene en cuestión de acciones afirmativas en cuestión indígena? No, pues yo desde antes de que tuviéramos este foro ya habíamos platicado en consejo, consejeras y consejeras electorales, que antes de iniciar o antes de elaborar las acciones afirmativas que garanticen mayor representatividad de este grupo, tenemos que sentarnos en mesas en donde nosotros escuchemos las voces de representantes de las diferentes comunidades para saber precisamente qué es lo que tenemos que hacer como instituto para lograr esa representación más amplia. Es importante tener acciones afirmativas definitivamente, pero lo ideal es tener normas que nos permitan que no quepa ya la interpretación, ¿verdad?, sino que verdaderamente nos den la pauta de qué tenemos que hacer como instituto. Ante esta omisión, pues nosotros tenemos que generar las acciones, pero para ello sí necesitamos escuchar a las personas a quienes van dirigidas, y esos son los grupos étnicos, las comunidades indígenas. Yo creo que empezando el año definitivamente tenemos que organizarnos. Es una cuestión incluso que manejamos ya en la Comisión de Seguimiento a las Actividades de la Unidad de Género y Derechos Humanos, el empezar o dar inicio a estas mesas de trabajo con representantes de las diferentes comunidades que nos den la guía o la pauta de lo que nosotros tenemos que generar para garantizar su participación y su ejercicio libre en el cargo del cual resulten electos. Toma la ruta, Ruta al Aire. Este encuentro fue organizado por la Comisión de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas del IE, que preside el consejero electoral Gerardo Macías Rodríguez, quien habló sobre cómo nació esta idea. Toma la ruta, Ruta al Aire. Bien, creo que después de las acciones afirmativas tomadas por el Instituto para el pasado proceso electoral 2020-2021, surge la necesidad también del acompañamiento, darles acompañamientos, brindarles asesoría, conocimientos a regidoras, regidores, a quienes ocupen algún cargo público y que han sido electos en el pasado proceso electoral por medio de las acciones afirmativas indígenas que implementó el Instituto. Y es por ello que nosotros nos encargamos de organizar este encuentro, este primer encuentro de autoridades indígenas electas, en donde autoridades electas de manera popular y autoridades de sistemas normativos internos puedan convivir, puedan platicar
puedan ver el tema de representación, puedan escuchar también experiencias exitosas de otros estados. Tuvimos la oportunidad de tener en este evento pues personas muy experimentadas en el tema indígena de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Hidalgo, de Michoacán. Entonces nos acompañó también personal de Baja California, pues personas que han tenido experiencia con la cuestión indígena pues en otras entidades federativas, y que creo que era muy importante que escucharan regidoras y regidores, autoridades también de sistemas normativos, para que fueran conociendo qué es lo que está pasando en otras partes de nuestro país, ¿no? Y esa fue la principal motivación, ¿no? Darles acompañamiento, esa asesoría, esa capacitación para las autoridades que están ejerciendo algún cargo público. Y una de las inquietudes de las autoridades es que se siga fomentando la participación política y la representación de los indígenas, ¿no? Y con ello, pues, las acciones afirmativas. Había incluso, pues, comentarios de que esperemos que se siga fomentando y que además se refuerce estas acciones. Sí, es correcto, hemos estado trabajando muy fuerte en el instituto desde la creación de la Comisión de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas en el 2019, en donde nosotros hemos estado acompañando las acciones en conjunto con el Congreso del Estado, con la COEPI, con INPI, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y con diputadas y diputados del Congreso para propiciar acciones tendentes a mejorar la representación política de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? El referente también es el juicio del Tribunal Estatal Electoral, el juicio ciudadano 02 del 2020, en donde pues declara una omisión legislativa respecto de la representación y participación política de pueblos y comunidades indígenas, y mandata realizar acciones pertinentes al Congreso para poder dar este derecho político a pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Se está realizando en este momento una consulta en donde el Instituto participa como órgano garante. El Congreso del Estado está consultando iniciativas respecto de diputaciones y regidurías que sean electas bajo sistemas normativos internos. Entonces están estas cuestiones que nosotros hemos estado impulsando y hemos estado participando, las propias acciones afirmativas que pues propiamente vamos a estar fortaleciendo cada vez para que pues existan personas indígenas en los cabildos, en el Congreso del Estado, y que trabajen, lo más importante es que trabajen también en beneficio de quienes representan, ¿no? Es decir, en beneficio de los propios pueblos y comunidades indígenas. Y hoy que concluye el encuentro de 3 días de escuchar a las autoridades indígenas, de saber sus inquietudes, ¿cuáles son las conclusiones a las que llega el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y cuáles son las tareas que se lleva para hacer más acciones que puedan ser de beneficio para las autoridades electas? Sí, más que nada, creo que lo importante que nos llevamos aquí es seguir haciendo el trabajo de capacitación, de fortalecimiento para el fortalecimiento del ejercicio de su función. Siempre es importante escuchar a las autoridades de los sistemas normativos internos de pueblos y comunidades indígenas, y creo que ese diálogo o facilitar ese diálogo entre sistemas normativos internos y las autoridades electas bajo el principio de partidos políticos, pues para nosotros es primordial, ¿no? Estar fomentando el diálogo no solamente en un encuentro anual, sino que en un ejercicio transversal dentro de nuestro programa de educación cívica y participación ciudadana, en donde se establezcan mesas de diálogo para pueblos y comunidades indígenas, estar atendiendo región por región, estar acudiendo a diversas regiones de nuestro estado para motivar también plática y diálogo, este diálogo que garanticen esta representación de pueblos y comunidades indígenas en nuestro estado. Toma la ruta, Ruta al Aire. En cada una de las mesas participaron las y los consejeros electorales Frida Libertad Licano Ramírez, Georgina Ávila Silva, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, Víctor Yuri Zapata Leos y Ricardo Centeno Fernández. Además, participan autoridades como la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, así como el Instituto Nacional Electoral. Una de las participaciones fue la de Alejandro Hernández Cruz, encargado de los asuntos indígenas en el municipio de Huachochi. Hernández Cruz nos habla sobre su trabajo y la importancia de la participación indígena.
Toma la ruta, ruta al aire. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha visto este primer encuentro? ¿Qué es lo que ha aprendido? ¿Qué es lo que ha compartido aquí con las personas con las que ha participado en este encuentro? Mira, porque es muy bueno de invitación. Le doy muchas gracias que aquí estoy compartiendo con ustedes y hay que aprender, hay que escuchar lo que es el electoral. Y eso tenemos que llevar a nuestra palabra a las comunidades para platicarle a la gente que es lo que escuchamos acá, que es lo que aprendimos, y entonces para que ellos sientan que ellos también que estén de acuerdo lo que vamos a platicar a las comunidades. Y entonces me siento muy a gusto con este primer encuentro, este trabajo. Pues agradezco que me invitaron en esta reunión y el taller pues por eso quiero darle muchas gracias. ¿Le pareció interesante los temas que se trataron aquí? Todo me gustó, todo eso tenemos que escuchar todo bien y aprender, y eso es como sentirse uno como tenemos que ir yendo trabajando, qué es lo que vamos a seguir, cuál es bueno, cuál es el malo, y eso es lo que me comparte mucho. Y eso es lo que yo siento muy agradecido a usted, la invitación. Muy bien, muchas gracias. Oiga, y en este departamento de asuntos indígenas en Huachochi, ¿qué es lo que hacen ustedes como departamento de asuntos indígenas? Mira, pues mi trabajo es a saludar bien a la gente cuando viene, atenderla bien y recibirla bien como la persona. No tenemos que discriminarla tampoco, porque somos gente del trabajo del municipio. Por eso tenemos que atender bien a la persona que vienen, exponer una queja o no sé qué, preguntarles lo que es el apoyo y de dónde tengo que llegarle. Tengo que darle una información de cada apartamento, de donde vaya él, ¿va? Entonces eso estoy yo apoyando mi gente, y luego pues ahí apoyamos también unas constancias, una lengua que dicen que requieren estudiantes para sacar una beca para seguir estudiando, porque muchos están bajo de recursos. Entonces eso es lo que también estoy apoyando mucho. Jóvenes estudiantes, cuando requiere, pues le damos una constancia, un formato que ellos solicitan beca, y entonces es más que estamos apoyando. Y eso también darle pues también viene gente de las comunidades, gobernadores, invitan a una reunión para hacer una cambio al gobernador, como tiene que hacer. Yo no vengo o no voy a exponerle al gobernador, ellos, la comunidad, son los que eligen. Yo nomás escuchar, ver quién se queda, acompañar a las autoridades. Sí, eso es lo que me tiene mi trabajo, y eso es lo que hacemos. Oiga, ¿y qué tan importante es que seguir fomentando las tradiciones, la lengua, la vestimenta en las comunidades? Pues yo como trabajo municipio, siento mucho a las personas que viven en las comunidades. Tengo que darle una formación de que no se pierda el uso de costumbre de lo que tiene que hacer la justicia de las comunidades. Siga conservando de la justicia lo que nos dejó nuestro abuelo antepasado, y así lo que siempre le digo yo, es que también que no se pierda la fiesta tradicional de las comunidades, porque eso no debe olvidar. Y siempre la vestimenta también tiene que usar, siempre como sentir como raza rarámuri, ¿no? Y eso es lo que no hay que sentir como que ya no quiero poner mi traje, ¿verdad? No, eso lo dejaron a nuestra herencia en el pasado, y eso es lo que yo quiero que sigan conservando en esos trajes tradicionales, usando todavía, pues, y luego en nuestra lengua. Tampoco dejar las papás, las mamás, porque el problema está en la casa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enseñar a hablar nuestra lengua. Toma la ruta, ruta al aire.
En este primer encuentro de autoridades indígenas electas se escucharon diferentes opiniones, pero sin duda fueron las mujeres que actualmente son autoridades en sus municipios las que más huella dejaron en este encuentro. Escuchemos a María Luisa Bustillos, ex regidora de Huachochi y actual gobernadora indígena de Baborigame. A Margarita González, regidora de Asuntos Indígenas en Huachochi, y a Norma Aceves Olivas, regidora de Salud en el Ayuntamiento de Delicias. Cada una de ellas narra su experiencia y los retos que enfrentan al ser autoridades indígenas en sus respectivos municipios. Toma la ruta, ruta al aire. Muy buenos días, compañeros todos. Me da mucho gusto también participar en este espacio y qué bueno que nos reúnen, ¿no? en este espacio para escuchar de la experiencia de nosotros, pueblos originarios del estado. Así como menciono, también la política quizás me buscó por las acciones y actividades que hemos venido realizando, ¿no? Digamos que vengo caminando con la política más o menos casi 20 años. He participado con ellos, me han buscado pues todos los partidos, ¿verdad? Todos los partidos me han buscado, y más aún siendo gobernadores indígenas, somos los primeros en que la política nos busca. ¿Por qué? Porque se basan de nosotros, ¿no? Para que le echemos a la población. Entonces, desde ahí que venimos caminando con ellos. Para nosotros, Rarámuri, siempre vemos a los políticos, a diferentes partidos, quien se anda candidateando, vemos primero que nada a la persona, en cualquier partido. Nosotros observamos a la persona y sabemos desde lejos si pueda funcionar o no. Entonces, va nuestro apoyo a aquella persona que consideramos va a funcionar, nos va a responder. Entonces, se inicia desde ahí en la parte política, ¿no? Toma la ruta, ruta al aire. Me encuentro hoy con Margarita González, regidora de Asuntos Indígenas en el Ayuntamiento de Huachochi. Bienvenida, Margarita. Gracias. Bueno, Margarita, pues usted está desempeñando un cargo en Huachochi, en la Sierra Tarahumara. ¿Cómo se ha sentido en este cargo? ¿Cuáles han sido los retos que ha asumido a partir de estar en este cargo? Bueno, pues yo ya tengo un año allí como regidora de Asuntos Indígenas. Allí nosotros, yo y el compañero que es Alejandro Hernández Cruz, suplente del presidente, él es el director de Asuntos Indígenas. Pues yo y él platicamos cuando hay que salir fuera de la comunidad a ver cuáles son sus problemas cuando vienen ahí las gentes a la oficina, que hacer un cambio de gobernador o hacer a una fiesta de carreras, de fiestas de matachines, todo eso. Entonces nosotros allí, cuando él no tiene tiempo de salir, pues ya me dice, ve tú y ve allá a ver qué dicen, a ver qué hacen, cómo se forma ya el gobernador, cómo se le hace, porque son de diferentes modos. Por decir, nosotros en Huachochi hay una gobernadora que nosotros lo dijimos por voto, no es por por papeleta. Entonces nosotros salimos a esos eventos. ¿Y cuáles son las necesidades que ustedes han visto en el municipio de Huachochi, con la comunidad indígena sobre todo? Pues ahorita ahí en Huachochi, como hay muchos, no hay trabajo casi, la gente se salen a trabajar a los reganches y pues ya se van.
pierden la costumbre de su comunidad, ya no regresan como se habían ido, ya los niños ya no quieren participar, ya tienen otros conocimientos de por allá afuera, o a veces ya no regresan, a veces regresan ya pues drogados, mala vestimenta, ya no quieren usar la vestimenta, a veces hasta ya muertos no lo mandan, o a veces batallamos para ir por ellos y es una tristeza eso de que se vayan. Y a veces que se llevan a la gente a trabajar, se los llevan en una traila, en un corral como si fueran animales, y de acá igual, y pues no, eso yo creo que no es justo. Y sí, pues hay mucha necesidad en Huachochi todavía. Toma la ruta, Ruta al Aire. Estamos en la sección de entrevista. Hoy se encuentra con nosotros Norma Aceves Olivas, quien es regidora de salud en el Ayuntamiento de Delicias. Ella fue invitada al primer encuentro de autoridades indígenas en Krill, Chihuahua. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Pues aquí estamos en el primer foro de encuentro de indígenas electos. ¿Cómo se ha sentido en este primer encuentro de autoridades indígenas electas? ¿Qué ha visto? ¿Qué es lo que ha aprendido? ¿Qué se le ha quedado de todas estas mesas? Pues la verdad que sí agradezco mucho al Instituto Estatal Electoral la invitación, porque me he dado cuenta de las necesidades que prevalecen en la comunidad indígena, principalmente a lo largo y ancho prácticamente del estado. Yo traigo también, ¿verdad?, mis fortalezas o las debilidades que tenemos allá, y segura estoy que lo que he aportado a ellos les puede ayudar para una mejor forma de organizarnos, de gestionar, de cómo abrir puertas, como si la tocamos a lo mejor 5 veces en miras de lograr cubrir alguna necesidad. Quizá las primeras 3 no nos abran, pero ya las segundas 2, y lo más importante, mantenerlas abiertas con los diferentes organismos de municipio, asociaciones civiles, en fin, la comunidad, la etnia tarahumara tiene muchas necesidades y son diferentes un poquito, pero al fin y al cabo venimos y nos conjuntamos en lo mismo. Sí, ahorita que habla de necesidades, usted como regidora, ¿qué necesidades ha identificado en la comunidad indígena, en la comunidad Rarámuri, en Delicias? Porque como bien lo dice, unas necesidades son acá en la sierra y otras son muy diferentes en ciudades pues más pobladas como Delicias. Sí, pues bueno, tiene razón. En este primer año, pues para todos no es novedad, venimos saliendo de una pandemia, entonces la primer necesidad fue de salud. Esa a todos nos identificó, venimos de un confinamiento, entonces las necesidades de salud aumentaron. Tuvimos que apoyar, en mi caso, como regidora de salud, con dotación de recurso humano, personal de enfermería. Por cierto, agradezco a la Universidad Vizcaya que nos apoyaron, alrededor de 90 alumnos cada campaña, cada grupo de edad. Inclusive en la última vacunación, pues gestioné la eficientización, porque eran los grupos de 5 a 11 años, ya saben, los tiempos de espera, pues no es lo mismo a un niño que espere 6 horas sin comer, sin tomar agua, que el baño. Eso en relación a salud, más las enfermedades, pues por decirlo así, tradicionales. La otra problemática que yo puedo ver es la inmigración en mi municipio, que nos llegan con hermanos tarahumaras de la Alta y Baja Sierra Tarahumara. Son movibles. Ellos tienen allá sus necesidades y por cultura muchos no prevén llevar pues sus documentos en regla. Se llegan a enfermar, tristemente nos han fallecido a la hora de que ellos solicitan una sepultura digna, ser trasladados a su lugar de origen y trámites burocráticos que bueno, ahora hemos mejorado, pero es a la par de ir tocando puertas con funerarias, con registro civil, con hospitales, con el municipio también, pese a que haya apoyo, las necesidades son tantas que a veces el presupuesto es poco. Eso, y bueno, en cuestión de educación, yo digo que la educación es la que nos va a ir ayudando a saltar esa muralla de los 5 sentidos. Si yo he logrado estar aquí,
quiero también que mi compañero lo haga. En mi caso, bueno, pues tengo algunos becados de estudiantes de Derecho, de preparatoria y de enfermería. Entonces, a mí me gustaría que todos llegáramos. No es importante llegar, estar, sino todos a tiempo. Toma la ruta. Ruta al aire. Acabamos de escuchar las voces de 3 mujeres que ostentan un cargo de elección popular en sus respectivos municipios. Y con estas voces llegamos al primer corte de este programa. Gracias por estar con nosotros. Estamos de vuelta en Ruta al Aire. Toma la ruta. Ruta al aire. Te invitamos a consultar la edición número 8 de la revista Ruta Ciudadana. Durante estos 25 años, el instituto se ha dado a la tarea de organizar elecciones, promover la educación cívica e impulsar la participación ciudadana, así como de abrir cada vez mayores espacios de conversaciones, y esto se ve plasmado en cada uno de los números de la revista Ruta Ciudadana. En esta ocasión podrás conocer las reglas necesarias para la creación de nuevos partidos locales, qué ha pasado con las solicitudes de referéndum y cómo se dio la jornada de presupuestos participativo mediante el voto electrónico por Internet. También encontrarás artículos relacionados con las juventudes y la niñez, entre ellos el concurso nacional de debate intercultural. En temas de derechos políticos electorales de las mujeres, te presentamos las actividades para prevenir y erradicar la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, como la Red Nacional de Mujeres Electas y los talleres en diferentes municipios del estado. En la sección de entrevista, Luis Fernández Castro, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos habla de identidad indígena y derecho a la consulta. Y Gloricela García, consejera electoral de Sinaloa y presidenta de la AMCE, comparte los objetivos y los alcances de la Red Nacional de Mujeres Electas. También encontrarás reflexiones sobre la democracia, expresadas por Gilberto Sánchez Esparza, Celi Selene Ronquillo Chávez, Servando Pineda Jaime y Juan Fernando Guerrero González. En nuestro almanaque te compartimos sobre el efecto Matilda y la aportación de las mujeres científicas. En la sección de cultura te espera la historia del Palacio de Alvarado y además reseñas de cine, deporte y movimientos sociales. Busca Ruta Ciudadana en la biblioteca virtual de la página del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, que es www.ieechihuahua.org.mx. Sorpréndete de la información que encontrarás aquí. El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua se ha posicionado como uno de los organismos públicos locales electorales más vanguardistas del país. La urna electrónica, diseñada por la Dirección de Sistemas, es cada vez más solicitada en diversas elecciones y jornadas de participación ciudadana. Hola, soy Marian Durán y soy técnico de Educación Cívica del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Lo que tenemos aquí es una urna electrónica. Aproximadamente contamos con 300 de ellas para el préstamo de instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, sector empresarial. En mi dirección, en mi coordinación y desde mi puesto, lo que hemos hecho es dar este préstamo para sociedades de alumnos y entre otras como la consulta ciudadana, el plebiscito y otros que hemos hecho históricamente. El uso de urnas electrónicas garantiza precisión y rapidez en los resultados. Las urnas y mamparas tradicionales, como ustedes lo saben, son con boletas. Este procedimiento es mucho más difícil a la hora de contabilizar la participación que se lleva a cabo en estos ejercicios democráticos. Sin embargo, la urna electrónica facilita esto porque el programa que se ha elaborado por la Dirección de Sistemas tiene un conteo rápido. Al finalizar, la impresora de esta urna que podemos ver a continuación imprime un ticket delante de las personas que se encuentren llevando a cabo este ejercicio democrático y podrán obtener los resultados al instante. Sigue la ruta, Ruta Express. El Instituto Estatal Electoral cumple 25 años más cerca de ti. El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua nace un 26 de febrero de 1997 al servicio de la democracia. Sus principales tareas son organizar elecciones, jornadas de participación ciudadana y promover la cultura cívica. Desde su creación, ha organizado
dirigido y vigilado las elecciones y demás procesos que requieran consulta pública en el Estado, y está compuesto de un órgano central de mayor jerarquía denominado Consejo Estatal y los órganos distritales y municipales. En estos 25 años se han emitido acciones afirmativas a favor de mujeres, pueblos originarios y actualmente trabaja en la implementación de acciones que garanticen los derechos político-electorales de todas las personas. Actualmente, el Consejo Estatal del IE está integrado por Yanko Durán Prieto como consejera presidenta y como consejeras y consejeros electorales Frida Libertad Licano Ramírez, Georgina Ávila Silva, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, Víctor Yuri Zapata Leos, Ricardo Centeno Fernández y Gerardo Macías Rodríguez. Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. 25 años contigo en la democracia. Toma la ruta. Ruta al aire. Ya estamos de vuelta. Ahora vamos a la sección de entrevistas. Hoy les presentaremos la historia de Alejandra Sierra, quien rompe esquemas en el servicio público. Toma la ruta. Ruta al aire. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en la sección de entrevista aquí en Ruta al Aire. Mi nombre es Rolando Nájera y hoy estoy con una persona que está rompiendo barreras, que está rompiendo esquemas. Se trata de Alejandra Ruiz Sierra, responsable de la Unidad de Género del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Hola, Alejandra, bienvenida. Hola, es un gusto estar aquí en este Instituto Electoral del Estado de Chihuahua. Hola, chicos. Bueno, pues como ya lo dijimos, eres una persona que rompe esquemas yo creo que en todas las instituciones. Hay pocas personas como tú. Estamos hablando de una mujer trans que está a cargo de una unidad de género, de un departamento que es muy importante para todos los institutos y para muchas secretarías y otras instituciones, ¿verdad? ¿Cómo llegas tú al Instituto Electoral del Estado de Campeche? Pues en el pasado proceso electoral fui seleccionada como consejera distrital. Y de ahí terminó mi encargo y viene la renovación de la presidencia y de algunas titulares de áreas, direcciones. Y la presidencia, la presidenta, la maestra Lidia Suárez Amendola, me hace la invitación para participar como titular de la unidad de género en enero, creo, más o menos. Y yo creo que estos son retos que valen la pena tomar, pero que no lo puedes tomar tan a la ligera. Y le dije, espérame tantito, lo voy a pensar. Claro. Y precisamente por eso, porque el andar de una mujer trans no es fácil. Todos vivimos en una sociedad, sobre todo en Campeche, muy conservadora, donde todavía permea mucho los estigmas, permea mucho la transfobia, los mensajes de odio. De hecho, incluso entrando casi al instituto, hicimos un evento para el Día de las Madres y tuvimos ahí algunas cosas, algunos eventos, y me sacan una nota en prensa donde decía que estaba yo convirtiendo el Instituto Electoral en un cabaret. Bueno, no sé si eso sea bueno o sea malo, ¿no? Pues depende de la perspectiva de la que quieras mirar, ¿no? Al final del día ya pues lo que diga la gente no importa, lo que importa es cómo vas construyendo tu trabajo todos los días, cómo estos cargos sirven para visibilizar a la mujer trans, a la diversidad sexual y de género, que se nos ha encasillado siempre en que solamente estamos habilitados para hacer ciertos oficios y no para desempeñarnos en el ámbito político, en el ámbito público. Yo creo que
sirve para que también otras personas puedan prepararse y aspirar a que sí se puede. Al final del camino es un trabajo duro, pero los sueños se cumplen. Claro. Y ahorita, bueno, tú me cuentas que tu camino no ha sido fácil, ¿no? Que pues has tenido muchas dificultades para llegar al cargo en el que estás, y yo creo que eso te da una sensibilidad para entender también los problemas de otras personas, ¿no? Ahorita me estás diciendo de las personas de la diversidad sexual, pero también las personas de las mujeres cisgénero, ¿no? Por supuesto, mira, el ser mujer trans, el atravesar por la discriminación, por la transfobia, por la segregación, la marginación, a que históricamente nos hemos enfrentado el grupo de la diversidad sexual, también nos hace muy empáticos con lo que se vive en todos los grupos socialmente vulnerados. Recientemente terminé mi maestría en Derechos Humanos y Grupos Socialmente Vulnerados, y desde donde yo estoy, creo que se deben generar las condiciones para que les demos esa igualdad a la población indígena, a los jóvenes, a la gente de la diversidad, a las mujeres cis, por supuesto, a tantos grupos que históricamente han sido segregados, que de alguna manera tenemos que, desde los institutos electorales, brindarles las herramientas necesarias para que mejoren su condición. Está en nuestras manos hacer un piso parejo, porque si las autoridades competentes no lo realizan, como es el caso de, pudiera ser del área legislativa, incluso desde los gobiernos, bueno, estamos los institutos electorales para impulsar acciones afirmativas a favor de los grupos socialmente vulnerables. Ahorita me comentabas que tienes una maestría. Sí. Si me pudieras ampliar más tu preparación académica, ¿qué licenciatura tienes, esta maestría, y cuánto te ha costado hacer todos estos estudios que tienes? Mira, desafortunadamente vengo de una generación muy difícil. Tengo 57 años de edad, y cuando vengo de una familia muy machista, y obviamente tuve que interrumpir muy joven mis estudios, dedicarme a otra cosa, a lo que todo el mundo, a las pocas posibilidades que tenía en ese entonces de laborales, como era hecho travesti en su momento, porque ni siquiera existía la palabra trans, ni siquiera existían los derechos humanos. De ahí me toca una época muy difícil, que fue la matanza de muchas mujeres trans en el estado de Chiapas, donde viví casi 10 años, en la época de un gobernador que ya no está en este mundo, pero que nos dañó mucho y que también me hizo visibilizar que no podía yo quedarme callado. Y empiezo mi andar como activista por los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género. Hasta en el 2015 impulso el matrimonio igualitario. Años atrás lo veníamos impulsando, pero se da en el 2015 en el estado de Campeche, ya legalmente. De ahí pasé ese mismo año a obtener mi cambio de identidad. Soy la primera mujer trans en el estado de Campeche en obtener su cambio de identidad por medio de un juicio. Y eso me motiva a seguirme preparando. Entonces ya entro a la Universidad Valle de Grijalva a estudiar mi licenciatura en Derecho. Terminando mi licenciatura, inicié mi especialidad y mi maestría en Derechos Humanos y Grupos Socialmente Vulnerados, que imparte la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. El ser mujer trans te pone mucho en el ojo público, ¿no? Y en el ojo de las personas.
Y pues bueno, también eres un ejemplo a que sí se puede, ¿no? Porque muchas mujeres trans, como tú lo has dicho, no tienen más opciones que dedicarse a ser estilistas, a ser modistas, o el trabajo que puedan conseguir, ¿no? Y además es muy difícil salir a la calle y pues ser vista por todo mundo, ¿no? Y en este caso tú eres vista también por los medios de comunicación, como ya me lo dijiste, que pues bueno, te sacan notas no muy amables. ¿Qué les dirías a aquellas mujeres trans que están en su casa, que piensan, tienen sueños o piensan hacer algo más, pero todo esto, por lo que tú ya pasaste, les frena? ¿Qué les dirías tú a todas ellas? Mira, es muy padre estar en tu zona de confort. Es muy bonito que nadie te señale. Es muy padre que puedas hacer desde tu comodidad ciertas cosas y soñar y soñar y soñar y soñar. Pero ¿y qué estás haciendo para lograr los sueños? Los sueños hay que trabajarlos. Y primero que nada yo les diría, ámense, quiéranse, respétense a sí mismas, valórense como personas, nunca pierdan la dignidad ante nada ni ante nadie, porque es lo más preciado que el ser humano puede tener, la dignidad. Y prepárense, porque si exigimos derechos, si exigimos una mejor calidad de vida, también tenemos que prepararnos, porque la vida no es gratis. No es gratis. Y menos ni para... se nos van a dar por privilegios, ni se nos va a dar porque estemos muy jóvenes o estén muy guapas. No, ese no es el camino. El camino es la preparación, el respeto, el trabajo, el cómo vayas construyendo tu día a día. No hay nada imposible en este mundo. Déjame decirte que a pesar de todo lo que he pasado, creo que ha valido la pena, porque todo eso me ha construido y me ha llevado a ser la mujer que hoy soy. Una mujer fuerte, que no se rinden ante un no, porque ¿cuántas veces te pueden decir no? 2, 3 veces, pero la quinta vez te van a decir un sí. Que está convencida de que no por ser mujeres trans se nos van a facilitar las cosas, no, pero sí las podemos ir construyendo todos los días y decir aquí estamos. Creo que la mejor lección que podemos darle a la sociedad es de que podemos trabajar en conjunto, que podemos construir en conjunto, que somos parte de esta sociedad, que esta sociedad también tenemos que incluirla. Y algo muy importante, si queremos hacer los cambios para eliminar un poco más la discriminación, la marginación, tenemos que involucrarnos en la toma de decisiones de nuestro país. Y si no lo hacemos así, no lo van a hacer por nosotros. Y de ahí la importancia de que mujeres como tú estén en lugares claves como el que estás tú, ¿no? Sí, independientemente que no voy a trabajar únicamente para la diversidad sexual, porque la carga, y tú lo sabes, tú estás en un instituto electoral igual, y sabes que no nada más puedo direccionarme hacia un sector. Hay muchas cosas que se manejan desde la unidad de género, violencia política en razón de género, hay muchas cosas. Pero la posibilidad tan grata que me ha dado estar ahorita como titular, como responsable de la unidad, es dar pláticas, talleres a jóvenes, a estudiantes de preparatoria, de licenciaturas, y de cambiarles la visión de que sí podemos ir de la mano y construyendo juntas, juntos y juntes. Uh-huh. Y bueno, ahorita que me hablas del trabajo que se hace en la unidad de la cual eres responsable, ¿qué actividades realizan? El tema principal es la violencia política en razón de género, los dictámenes de riesgo. Pero definitivamente no podemos quedarnos estancados en nada más en eso. Y
hemos retomado también a los grupos socialmente vulnerados. Trabajamos con jóvenes, trabajamos con población indígena, trabajamos con personas de la tercera edad, trabajamos con mujeres, empoderándolas sobre lo que es la violencia, porque a veces la violencia la tenemos tan normalizada que no nos damos cuenta cuando nos están ejerciendo violencia o cuando estamos ejerciendo violencia. Y ese es un trabajo que sobre todo permea mucho en la población indígena, porque están tan acostumbradas a la sumisión, a no alzar la voz, que tenemos que llegar a decirles, a informarles, y no es necesario a veces ni que te digan estoy sufriendo violencia. Con sus expresiones te das cuenta que están sufriendo violencia. Y es un tema que tenemos que erradicar desde las familias. Porque algo muy importante, ¿por qué existen hombres violentadores? Porque las mujeres crean esos hombres violentadores bajo los patrones que ya traemos y venimos repitiendo y repitiendo y repitiendo desde la conquista. Y creo que hoy es el momento de dar vuelta y empezar a formar en un marco de igualdad a todas las personas. Los trabajos no tienen género, la ropa no tiene género, los colores no tienen género. Y eso es el quehacer de una casa, creo que es por igual, porque no tiene género tampoco. Y cuando logremos salir de ese hoyito donde empezamos a formar y a fomentar la violencia en razón de género, podremos también dar un avance hacia la violencia política en razón de género. Y también que las mujeres que hoy están ejerciendo el cargo, que han sido mujeres electas, que alcen la voz para no seguir como en un segundo plano, porque sí es cierto, en muchos estados se ha logrado la paridad, la equidad, pero las principales comisiones, las principales tareas las siguen desempeñando hombres. Y es una realidad. Entonces tenemos que cambiar este paradigma. Y bueno, también pues evidentemente ha habido cambios, ¿no? Muy paulatinos, tal vez con mucho retroceso, pero ha habido cambios y por eso estás aquí también, ¿verdad? ¿Tú cómo has visto el desarrollo de los derechos humanos en el país y principalmente en Campeche, en el estado en el que tú vives, en las instituciones? ¿Cómo has visto ese cambio? ¿Si hay más apertura? Mira, insólitamente creo que es algo que está ocurriendo no solo nada más en Campeche, en todo el mundo, en todo México. A pesar de que estamos en el segundo lugar por crímenes de odio, solamente por debajo de Brasil, puedo decirte que sí hemos avanzado mucho en derechos humanos, en igualdad. No ha sido una tarea fácil y todavía nos falta mucho camino por recorrer, indiscutiblemente. Mejorar las condiciones de vida, sobre todo de personas de la diversidad sexual que ya están en la tercera edad y que viven en situación deprimente, de un estado de precariedad muy lamentable. Pero eso fue ocasionado porque no habían las condiciones en el pasado que les permitiera hoy alzar la voz, o que les permitiera tener un seguro, que les permitiera tener un salario fijo, porque mayormente éramos, como te comentaba anteriormente, para el trabajo sexual, para ser peluqueras, para ser modistas, aseo doméstico, y para de contar. Son oficios muy dignos y no los critico, al contrario, pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que seguir avanzando. Y los derechos humanos son progresivos. Todo lo que se ha avanzado
tiene que ser más fuerte en el futuro. Y tal vez a mí no me toque verlo, ni a ti, no lo sé, pero ojalá en algún momento no tengamos que pedir las cosas, exigir las cosas, los derechos humanos, como el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, sobre todo a la educación, que es tan básica para que el ser humano pueda tener las herramientas necesarias para poder mejorar sus condiciones de vida. Y cuando hablo de la educación no lo hablo nada más en el sentido de la diversidad sexual, también de los pueblos indígenas, también de las mujeres cisgénero, de los jóvenes. Hoy es tan importante llevar la información a los jóvenes, porque los jóvenes son los que al final serán los que tomarán las decisiones del futuro. Y hay que sensibilizarlos mucho. Así es. Para seguir rompiendo los esquemas. Pues sí, así es. Pues bueno, nos dejas con muchas cosas que reflexionar, con mucho que pensar, y pues es un gusto haber platicado contigo sobre tu experiencia, sobre tu trabajo. ¿Algo que desees agregar? Pues muy contenta de estar en el Instituto Electoral del Estado de Campeche, de Chihuahua. Algo que me ha permitido el Instituto Electoral del Estado de Campeche es ir avanzando, ir conociendo y preparándome en todos estos temas y darme cuenta que el trabajo electoral no es de un día ni de un periodo, sino de todos los días, las 24 horas del día, pero que es tan gratificante cuando logras sensibilizar a la gente, cuando logras, como en este foro de poblaciones indígenas, conocer gente tan maravillosa, tan preparada y con tantas ganas de cambiar el mundo. Eso te motiva a seguir avanzando y a decir, no me equivoqué de camino, voy en el camino correcto. Me falta mucho por construir, pero lo seguiremos construyendo de la mano. Así es. Pues te agradezco nuevamente y vamos a estar al pendiente de tu trabajo y vamos a estar en contacto, por supuesto. Yo encantada de la vida. Saben que aquí tienen una amiga. Los carros son efímeros, no son para siempre, pero lo más importante es construir alianzas, amistades, que eso se quedan para toda la vida. Toma la ruta, Ruta al Aire. Así llegamos al final de este programa. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa Ruta al Aire. Esto fue Ruta al Aire, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por esta frecuencia universal.